Hola, sean bienvenidos a la videoclase de la unidad número 2, en la cual hablaremos un poco sobre los conceptos fundamentales de la química. Para empezar, tenemos que la química es la ciencia que se encarga de estudiar la materia y las transformaciones que ésta pueda tener. Pero asociado al concepto de materia, también tenemos el concepto de energía. Pues bien, la Real Academia Española define a la materia como una realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que con la energía constituye el mundo físico. En este mismo sentido, podemos definir a la energía como la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Es decir, en otras palabras, la materia es todo aquello que nos rodea, que es perceptible por los sentidos y que también tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Para el estudio de la materia tenemos varios aspectos. Entonces, primero, ¿cómo la podemos clasificar? ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas que ella tiene? Ya que no es lo mismo las propiedades de la materia, por así decirlo, por ejemplo, de un metal como el hierro a un metal como el cobre. Son propiedades físicas y propiedades químicas muy diferentes. ¿Cuáles son los cambios de estado o de fase que están implicados en la materia? Y aquí hablamos un poco de los cambios de estado de sólido a líquido, de líquido a gas, los cuales tienen unos nombres específicos, y también los cambios reversibles de gas a líquido y de líquido a gas, y también de sólido a gas sin pasar por el estado líquido y de gas a sólido sin pasar por el estado líquido. También veremos un poco sobre los diferentes métodos que hay para la separación de las mezclas, técnicas que son muy importantes a nivel industrial, a nivel de medicina, a nivel del, por ejemplo, del tratamiento de aguas. Y todo tiene que ver con los diferentes tipos de materia que estén conformando esto. También podemos ver los métodos, hablábamos acá de los métodos de separación de mezclas, podemos ver los diferentes cambios físicos y cambios químicos que puede surgir, que pueden llevarse a cabo en un objeto. Por ejemplo, un caso muy común, el hielo que está en estado sólido y cambia a agua en estado líquido al aumentar la temperatura y disminuir la presión. Este es un cambio físico, ya que es reversible. Sigue siendo agua, pero en diferente estado. Pero, por ejemplo, cuando un cambio no es reversible, hablamos de un cambio químico, donde se han producido nuevas sustancias, donde esta materia se ha transformado. Un ejemplo de estos es la combustión, la quema de un papel. No podemos volver ese papel a la forma original después de que ha sido quemado. Y también haremos un estudio sobre los tipos de energía que puede llegar a poseer un cuerpo. Por otro lado, haremos un estudio también y una explicación en cuanto a los elementos como constituyentes básicos de todas estas sustancias que al combinarse estos elementos forman. Hablaremos de lo que es el número atómico, el número masa, lo que es una mol y el número de Avogadro, cómo se organizan estos elementos en la tabla periódica, qué partículas subatómicas conforman los elementos.
Si bien es cierto, hoy en día se han descubierto cada vez partículas más y más pequeñas, haremos referencia solamente a las partículas básicas, protones, electrones y neutrones. También importante ver cómo un átomo de un elemento se puede transformar en un ion. Un ion es una especie que tiene carga eléctrica. De esta manera hablamos de cationes, de aniones, los cuales son muy importantes en el estudio de la química, ya que están presentes en muchos procesos. Por ejemplo, podemos ver los nitritos y los nitratos como aniones en la preservación de la carne. Y también hablaremos de los estados de oxidación de dichos elementos. Es decir, un estado de oxidación me va a representar la ganancia o la pérdida de electrones que pueda tener este elemento. De esta manera llegaremos a los enlaces químicos. ¿Cómo se unen esos elementos para formar moléculas, para formar diferentes compuestos? Y lo pueden hacer mediante enlaces covalentes, enlaces iónicos o enlaces metálicos. Todos ellos serán descritos en el desarrollo de esta unidad. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas. Los invitamos para que al final del desarrollo de la unidad, como siempre, desarrollen y hagan las actividades sumativas y las actividades formativas.